Y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos. El maestro dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar la justicia delante de las demás personas para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre Dios que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no vayas pregonando delante de los demás, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por las demás personas. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que la limosna quede en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Evangelio según San Mateo capítulo 6, versos 1 al 6, versos 16 al 18. El ayuno, la oración y la limosna la presenta Jesús de Nazaret en su gran predicación como las condiciones básicas y esenciales en la conversión de un ser humano. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 16 de junio, año 2021. Y ve si hay en mí caminos de perversidad. Ese capítulo sexto, Evangelio según San Mateo, nos permite definir, cuando uno vive una religión, algo que se llama en la Biblia la condición para ser un buen discípulo del Señor, para ser un buen cristiano, para ser un buen creyente. La Biblia tiene prevista como 3 obras en la ley mosaica según el Antiguo Testamento. Y las 3 obras importantes delante de los ojos de Dios se llaman la limosna, la oración, el ayuno. 3 obras previstas según la ley mosaica en la Santa Biblia para agradarle a Dios, para ganarse el amor de Dios, para servirle con eficiencia a una sociedad, para ser una gran persona, para no caer en ese error de ser una persona hipócrita. El Papa Francisco destaca este texto del Santo Evangelio, esa recomendación mosaica de Jesús de Nazaret, la destaca con esa palabrita. Y dice el Papa, la falla común se llama la hipocresía. Esa puede ser una falla terrible en cualquiera de nosotros como creyentes, como personas en una sociedad, como profesionales, como la tarea que nos toca que realizar aquí en esta sociedad, que caigamos en esa palabra tan fea y tan maluca, tan dura y que golpea el corazón, la conciencia de una persona, es que la persona sea tildada de ser una persona hipócrita. Cambia, vende una idea, vende una cara, con tal de lograr algo de la sociedad. Eso dice así el Papa Francisco, la falla está en la hipocresía. No es un pecado el que lo vean a uno los demás practicando obras de caridad, o lo vean que va a un templo a arrodillarse ante el Santísimo Sacramento, o que alguna persona se alcance a dar cuenta que usted está en ayunas porque está aprovechando el tiempo para convertirse y pedirle a Dios una gracia especial. Entonces dice el Papa, el pecado no está en que a uno lo vean los demás, sino que el pecado, la falla y la debilidad de un ser humano está en que haga cosas
para que lo vean los demás, para destacarse delante de los demás. Publica cosas en los medios de comunicación para que los demás se den cuenta. O lo peor, la persona hace obras de caridad con camándula ajena. Eso es supremamente grave en una vida moral, ética y religiosa de cualquier ser humano. Dice el Papa Francisco, la persona se jacta y aparenta en el nombre de Dios. Oigan esas dos palabras. Es muy grave que una persona se jacte y aparente como teniendo a Dios allí, como una mampara, como decimos, una mampara, algo que está allí para presentar a esa persona en una sociedad. San Agustín de Hipona, el santo de Hipona, decía cómo es de peligroso y hay que cuidarse en la materia de la fe y en materia moral y ética, esa frasecita, para ser visto por los demás. Es decir, esa es la gran advertencia de Jesucristo. Cuídese usted mucho de vivir su religión, su personalidad, su vida ética y moral para ser visto por los demás. Es decir, no aparente que usted es un santico y ponga cara y los demás están convencidos de que usted es una excelente persona. Hablando en términos de personalidad, por ejemplo, hay personas que son muy buenas para aparentar y hay personas que dicen, pero yo no me imaginaba que esta persona iría hasta ese tramo. Pues con esa cara de santo nunca llegué a pensar que fuera una mala persona. Así lo entiende San Agustín de Hipona, para que sean vistos por los demás, y él toma esa frasecita de Jesucristo y la coloca a rodar allí en la predicación del apóstol San Pablo, cuando San Pablo le dice a los que viven en Galacia, le dicen, si yo me dedico a agradar a los hombres, si yo me hubiera equivocado, no podría ser un siervo de Dios. Oigan esa frase tan linda del apóstol San Pablo en el primer capítulo de su carta a los Gálatas, verso 10, diciéndole a la gente, si yo me hubiese dedicado a agradarle a los hombres, que hablaran cosas bellas de mí, tocaran la trompeta y dijeran que yo soy un santo o soy un perfecto, no hubiera alcanzado a ser un siervo de Dios. Una inteligentísima frase de San Pablo. Otra frase inteligentísima de San Pablo cuando le habla a los que viven en Corinto. Entonces San Pablo dice, yo le agrado a todo en todas las cosas, lo cual no hace por agradar a los hombres, sino por agradarle a Dios. Yo lo que hago, lo hago para agradarle a Dios y eso lo tengo claro en mi manera de ser y en mi manera de pensar. Bien interesante San Pablo. San Gregorio Magno, hablando de ese texto bíblico, el santo nos daba la siguiente opinión. Hay algunas personas que tienen el hábito de santificarse, pero no logran el mérito de la perfección porque están pensando en qué van a decir los demás. Es decir, el San Gregorio Magno dice, a todos los que tienen el hábito de santificarse, buscando el mérito de la perfección en los demás, a eso se les puede incluir en el grupito de los hipócritas, dice el santo. El Papa emérito Benedicto XVI subraya que es lo auténtico de la vida religiosa. Ya lo centra allí, en la parte religiosa, en la parte creyente de un hombre o de una mujer. El punto no está en que en la sociedad digan que usted es un rezandero que nadie se la gana. El punto no es que usted sea un rezandero. El punto no es que usted ande con una camándula colgando por arriba y para abajo. El Papa Benedicto dice lo auténtico de la vida religiosa de una persona, de la vida de un creyente. Oiga, dos palabritas. Es la calidad y la verdad de la relación que esa persona tiene con Dios. Ahí es donde está el punto de la fe de un ser humano. La calidad y la verdad de relación que esa persona tiene con Dios. Por eso Jesús de Nazaret denuncia la hipocresía
es decir, el comportamiento que quiere aparentar, las actitudes que buscan el aplauso y la aprobación de los demás. Termina el Papa su discurso diciendo, un verdadero discípulo no sirve a sí mismo o al público, sino que le sirve a Dios y lo hace con sencillez y con generosidad. Una persona que entiende su fe católica cristiana debe tener como esa frase grabada en la mente 24 horas, estoy para servirle a Dios y estoy para agradarle a Dios y no para que me aplaudan los demás. Termina el Papa con una frase bíblica del capítulo 6 según San Mateo, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Cuanto menos busquemos la gloria nuestra humana, llegaremos más rapidito a encontrarnos en el camino de Dios. El punto es que la persona logre no buscar, alejarse de todo aquello que la pueda poner por encima de la sociedad. El pecado no está en hacer cosas que los demás alcancen a darse cuenta. El pecado está en hacer cosas para que los demás lo aplaudan y eso se llama hipocresía. Tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará. La religión es menos pública y más del fondo, del corazón de un ser humano. Y ve si hay en mí, Señor. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.